¿Cómo están, chicos? El día de hoy vamos a hablar de la música clásica europea. América ha recibido una fuerte influencia europea en los periodos de colonización que se ha tenido. Nuestra música se ha visto influenciada por la música de Europa. Y vamos a ver ahora a grandes rasgos cómo es que se ha desarrollado la música clásica en Europa. La música clásica europea es la música producida en Europa entre 1450 y 1950 aproximadamente. Se denomina así a la música erudita o académica, para diferenciarla de la música popular. Existe un sistema de división de la historia de la composición de la música clásica en distintos periodos, cuyas principales divisiones son las siguientes. Primero tenemos a la música renacentista. Esta se va a dar en el periodo entre 1450 y 1600. Se caracteriza por un mayor uso de instrumentos, incluye múltiples líneas melódicas y el uso de los primeros instrumentos graves o bajos. La música en el Renacimiento era una parte esencial de la vida civil y religiosa de los europeos y es similar a la música medieval. En este periodo se producen cambios importantes, así como el desarrollo de la música polifónica, misma que trae consigo dos técnicas de composición: la homofónica, donde las voces se mueven o interpretan de manera homogénea, y la contrapuntista, donde las voces se mueven de manera independiente. Tenemos un segundo periodo, la música barroca. Esta va a abarcar el periodo entre 1600 y 1750. Se caracteriza por el uso de tonalidades más complejas en lugar de la modalidad y el contrapunto. Se popularizan instrumentos de teclado como el clavicémbalo u órgano. Ahí tenemos la foto de un clavicémbalo. Luego tenemos un nuevo periodo, entre 1730 a 1820, la música clásica. Esta fue una era en la que la música tenía características dominantes como la simetría de sus notas, la consolidación de las tonalidades y el desarrollo de formas musicales clásicas como la sinfonía y la sonata. Este periodo además está marcado por la desaparición del clavicémbalo y el clavicordio en favor del piano, que a partir de ese momento se convirtió en el instrumento predominante para la interpretación en teclado y composición. Algunos de los exponentes más famosos de la música clásica tenemos a Joseph Haydn, Wolfgang Amadeus Mozart y Ludwig van Beethoven. Tenemos un nuevo periodo, la música romántica o del romanticismo. Esta va a abarcar el periodo de 1815 a 1910. Es el periodo donde se expandió el rol de la música en la vida cultural y se crearon instituciones para la enseñanza, ejecución y conservación de las obras musicales. En la ópera se tendió a relajar o mezclar entre sí las formas establecidas en el barroco o el clasicismo, tal como lo muestran las óperas de Wagner, en las cuales las arias, coros recitativos y piezas en conjunto son difíciles de distinguir. Algunos compositores destacados de este periodo son Frédéric Chopin, ahí tenemos su fotografía, Robert Schumann, Franz Liszt, Franz Schubert, Felix Mendelssohn, Johannes Brahms y Anton Bruckner. Tenemos un nuevo periodo, la música moderna, un periodo que abarca entre el 1905 y 1985. En este periodo se presentó una crisis de la música clásica y su rol dentro de la vida intelectual y la extensión de la teoría y la técnica. Esta música está basada en valores filosóficos y estéticos del modernismo, el cual tiene como principio la ruptura con la tradición y la permanente innovación. A diferencia de los periodos anteriores, todos los compositores de este periodo participaron en varios movimientos musicales diferentes, ya sea simultáneamente o por etapas. Si hablamos técnicamente, el modernismo musical presenta tres características que lo distinguen de los periodos anteriores: la expansión o el abandono de la tonalidad, el uso de las técnicas extendidas y la incorporación de sonidos y ruidos novedosos en la composición. Los compositores más destacados de la música moderna son Patrick Bruce Metheny y John Lennon. Hablemos de la música del siglo XX. Se le llama así para describir la amplia variedad de subgéneros posteriores al romanticismo empleados hasta el año 2000, incluyendo al post-romántico, moderno y postmoderno. La música clásica contemporánea. Se utiliza este término para describir la música compuesta en los últimos años del siglo XX hasta el presente. Finalmente, la música clásica contemporánea. Se utiliza este término para describir la música compuesta en los últimos años del siglo XX hasta el presente. En la actualidad se utiliza el prefijo neo
para describir una composición del siglo XX o contemporánea, escrita en este tiempo pero con un género perteneciente a un periodo anterior, como el clásico, romántico o moderno, pero con un lenguaje nuevo, por ejemplo la Sinfonía Clásica de Prokofiev, que acude a los modelos de la Sinfonía del Clasicismo de Haydn, es considerada una composición neoclásica. Pues bien, este fue un pantallazo de lo que fue la historia de la música clásica europea. Hemos visto los distintos periodos, cómo se desarrolló la música a lo largo de los años.